Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Los López por el mundo. Hoy nos despertamos en Mérida, estamos en un lugar súper tranquilo, pasamos la noche sin ruidos, es un lugar al lado del río Guadiana. Estamos en un barrio, al lado de un parque, aparcamos acá la OMA y ahí tenemos un parquecito para los nenes. Vimos mucha gente paseando a sus mascotas. Nada, la verdad que está súper lindo, no hace tanto frío. Y justo acá al lado tenemos el río y que está este puente que se puede cruzar y creo que hay un parque del otro lado. Vamos a mirar. De hecho, Lua, Lena y Hernán se fueron a dar una vueltita por acá. Buenos días. Hola, buen día. Y se ve que es un lugar donde la gente viene a hacer deporte, porque ya lo vimos anoche cuando aparcamos ayer por la tarde. Digo de noche porque está oscureciendo muy temprano, como cambiamos al horario de invierno, se hace de noche muy temprano, pero en realidad creo que no eran ni las 8 de la noche. Y había un montón de gente caminando y corriendo y haciendo deporte. Y ahora por la mañana también. Ay, mira, ahí vienen. ¿Qué tal? ¿Dieron un paseíto? Hola, ¿cómo estás? ¿Diste un paseíto? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bueno. ¿Dieron paseíto? Sí. ¿Y Lua? Fuimos a ver el río. Sigue todo por ahí. No había cocodrilos. ¿No hay cocodrilos? Acá no. ¿Vamos a ir a buscar los cocodrilos? ¡Sí! 10 de la mañana, vamos a empezar prontito nuestro día de ruta. Pero antes queremos dar una vueltita acá por Mérida y por este lugar el que aparcamos, que la verdad que está súper bonito para caminar un poquito. Así que nada, en breve arrancamos la ruta. Bueno, acabamos de parar en una gasolinera que estaba acá cerquita donde habíamos dormido y nos faltaba el gas, que al final ayer no lo compramos. Y en la misma gasolinera le dice, andate ya a otro lugar. No había gas, pero que hay problemas de gas, ¿te dijeron? Sí, que como empezó el frío, sí. Hace 2 días empezó el frío acá, nada, de repente todo el mundo buscando gas, porque cambia el día, de un día para el otro cambia mucho el clima. El clima, claro. Entonces están todos buscando más. De los 3 que estábamos ahí, uno venía con buscando 4 bombonas, 4 garrafas de gas, nosotros y otro chico más. Sí. Y acá, como nosotros tenemos propano, es más difícil de conseguir todavía el propano. Entonces, por gasolinera suelen entregar, cuando entrega el camión, 6 o 10 solo de propano. Y volaron todas. Y justo ahí venía otro también, ¿tenés gas? Entonces él empezó a llamar por teléfono al resto de sucursales. Nos consiguió una y me dijo, sal para ahí para ahora porque están todos buscando gas por todos lados. Todos sin gas. Sí, nosotros lo usamos para cocinar, así que nada. Vamos a ver, estamos solamente a 3 kilómetros de esa gasolinera. A ver si encontramos. A ver si tenemos propano, hay propano, por fin es esta vez. Estaba muy complicado conseguir gas y si no, no podíamos cocinar. Voy adentro. Vale, tenemos propano y vale 16,70. Hay que pagarle antes y dejarle el envase vacío para que me abra acá. Bueno, se está complicando aparcar la OMA, porque como hoy es domingo, vimos que encima hay partido de fútbol, así que alrededor del anfiteatro, que es uno de los lugares más conocidos de Mérida, está lleno de gente y no hay lugar para aparcar en el lugar. Bueno, acá hay, pero acá estamos lejos, bastante lejos. No, 3,5 kilómetros. Dirección Sevilla, ya es la 1 de la tarde, así que nos vamos para Sevilla a ver si podemos llegar hoy por la tarde-noche. Serán unos 200 kilómetros aproximadamente y nos bailamos unas sevillanas o algo. Y después seguimos porque, bueno, en algún momento hay que decirlo, ¿no? Sí.
¿A dónde vamos sí, en realidad? Ahí tenemos como una sorpresa del el viaje que estamos yendo al sur por algo. Algunos ya se lo imaginarán. No lo digas todavía. No lo vamos a decir. No, en el próximo capítulo. Todavía no. Pero bueno, tenemos que ir a Sevilla o sea, en realidad estamos de camino, no estamos haciendo turismo por acá, paramos, dormimos y damos una vueltita, pero no hacemos en profundidad las ciudades, ya estuvimos igual. Sí, ya conocemos. La mayoría, pero bueno, ahora pararemos solo para dormir porque no vamos a ir del tirón. Por eso el objetivo del día de hoy es llegar a Sevilla, que tiene un color Brindo por especial. Sevilla. Ah, no, yo sé otra. Brindo por Sevilla y por el mundo. Yo no me alejo del barrio por un beso. Ese gitanito ahí. Esa la conozco. Bueno, 185 kilómetros, casi la 1 del mediodía, a ver de la tarde, a ver cuánto tardamos. Y vamos. Igual todavía no paramos ni a comer, no sé si comeremos allá cuando lleguemos, ya veremos cómo va la mañana. Bienvenidos a Andalucía, eso decía el cartel que acabamos de pasar. Cruzamos ya la frontera de provincia, de comarca. No, de comarca. Mirá, no, mirá el castillo aquel. de comunidad. Comunidad. Ay, comunidad, perdón. La comunidad de Andalucía, provincia de Huelva. Estamos en provincia de Huelva y vamos de camino a Sevilla. Estamos a 70 kilómetros. Una ruta tranquila. Tranquila, medio aburrida. Un poco aburrida. Pero a nosotros nos gusta la aventura, el barro, salpicando. La gente tocando bocina y falta un poco de interacción acá, pero bueno, ruta... por lo menos no sufrimos, sí. Es lo que nos pasa siempre, no vamos sufriendo por los pozos. No, está muy buena la autovía, muy buena, y aparte Andalucía también es un lugar que me encanta entrar a Andalucía, entonces creo que ya entras con otra energía, ¿no? Es como que te entra alegría al cuerpo. Así que bueno, nada, ya estamos en Andalucía. Y ahora faltarán 70 kilómetros para llegar a Sevilla. Sí. Como ya estamos en Sevilla, estamos a 3 kilómetros de un punto que pusimos ahí medio céntrico. Ahí nos pone el circulito, que es el centro de la ciudad. Nos vamos para la Cartuja. Toda esta parte era la Villa Olímpica. Cuando se hacían las Olimpiadas de Sevilla, me acuerdo que todo eso era la Villa Olímpica. Hace poco vimos una película que se grabó ahí, no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que caminaba por ahí, era, no me acuerdo, media de terror, media de misterio. ¿De terror? O algo así, sí, o de misterio. Sí. Este es el río, el Guadalquivir. Sí. Y nada, todo esto quedó muy abandonado. Después no sé si fueron haciendo cosas, pero me acuerdo que estaba muy abandonado toda esta zona. Y bueno, el Guadalquivir, que es todo un emblema, un sentimiento acá en Sevilla, muchas canciones. Cuando yo vine a Sevilla por primera vez era porque habíamos conocido unos sevillanos en Mallorca y cantábamos muchas canciones de la isla Triana, de Triana, Sevilla, Parque María Luisa, y bueno, íbamos buscando zonas y lugares donde aparecían partes eso de las canciones y después lo fuimos recorriendo, pero a mí me gusta mucho Sevilla. En verano te lo regalo porque hace muchísimo calor. Sí, mucho calor. Pero ahora está perfecto. ¿No ves? Mira, la gente va con un busito apenas, ya como un clima otoñal, digamos, vamos con un suétercito, un pulovercito, pero ahora mismo, por ejemplo, en el norte estarían todos de chaqueta seguro. Y no tan al norte, no hace falta irte tan al norte, te diría. Ese es el puente de Triana, me parece. Sí. El que está ahí es el puente de Triana. Ah, es hermoso, ahí tenemos que ir. Si no me equivoco, porque puse Estamos yendo para ahí. ¡Ey, hola! ¡Gracias! Sí, creo que puse por ahí un parking por ahí y era muy cerquita de ahí del puente de Triana. Hay que ver, porque acá hay un montón de lugares para aparcar que esa están... es la estación, me parece. Ah, sí, es la estación esa. ¿De trenes? Sí, ¿O de estaciones de bus? buses. Ahí están los de la moto que saludaban recién. Qué bonito que es Sevilla, ¿eh? Sí, Sevilla es bonito. Bueno, esto ya es el centro de Sevilla. Hace un montón que no venimos, pero te pasa eso, ¿no? Cuando es una ciudad que ya estuviste antes, es como que vas tratando de recordar a ver si acá estuve, por acá pasé, por acá no. O qué había en cada lugar, o qué había, ¿no? sí. Ahí estaba en una estación, que ahora no me acuerdo, hay 2 estaciones de buses acá.
Bueno, ya está en verde. Ahí está la Plaza de Toros y aquí está el río. Buen clima en Sevilla, ¿eh? Toda la gente está cero abrigos. ¡Aguante Sevilla! Mucha gente. Y además mucho turista. Como verán, está lleno toda esta parte que es como la parte del centro, que la gente pasa y se da la vueltita, la caminata. Mirá los buses, lleno de buses de turismo. Vale, este es el puente de San Telmo. Claro, nosotros tenemos que ir al otro puente, el que pasamos ya, pasamos de largo. En realidad es para ir a un punto que pusimos ahí. Si vemos otro lugar, podemos aparcar en cualquier lugar. Siempre marcamos un lugar como, bueno, al cual llegar, pero si cuando estamos llegando vemos otro punto o... ¡Adiós! Bueno, muy simpática la gente en Sevilla. Mirá. Mirá el Guadalquivir ahí. Igual, más allá de que en Sevilla haga calor, está bastante lindo el clima en toda España en realidad. No es mediados de noviembre, pero ¿qué día es hoy? ¿10? 9, bueno, 9 de noviembre y está hermoso. O sea, nada, estamos en otoño, pero está súper... 20 grados, mirá. 20, bueno, mira, 20 grados. Toma, el de arriba es tuyo y el boli va de Chapa. ¡Oh! ¡Esa! Los López, al fin, los López por Chiclana. Buenos días, amigos. Desde Chiclana, de la frontera Cádiz. Uy, se nos mueve todo. Vinimos a visitar a Leo. Dejamos Sevilla rápidamente. Nos llamaron que ya habían prendido el fuego acá en Cádiz. Y nos vinimos hasta Cádiz, pasamos unos días en Chiclana acá con el amigo que nos está cerrando. Leo. Gracias, Leo. Bueno, ahora que estamos saliendo, Leo es un amigo mío de Argentina desde hace muchísimos años, desde chicos. Y nada, lo vinimos a visitar. Fue el chico con el que yo llegué a España hace 27 años, uno de los chicos. Y nada, él vive acá, lo vinimos a visitar, pasamos un par de días hermosos y seguimos camino. Ahora nos vamos para Cádiz. Ahora nos vamos para Cádiz, que vamos a hacer el carnet de conducir internacional, que lo tengo vencido, porque... Se vienen novedades. Bueno, habemos carnet internacional, durante un año tiene validez a 10,55, así que ya podemos cruzar a Marruecos. Bueno, en realidad no es estrictamente necesario para Marruecos. Se supone que con el carnet español, digamos, es suficiente para poder manejar en Marruecos. Pero como los López nunca saben dónde terminan, dijimos, vamos a llevarlo por las dudas, que se nos ocurra hacer alguna otra... Por ahí se extiende la ruta. Sí, ya veremos. Pero de momento... La idea es que no, tampoco, pero... Capaz que por las dudas hay que estar preparado, siempre listo. Capaz que un poquito, pero bueno, sí, esa es la novedad. Nos vamos para África, nos vamos a nuestro cuarto continente con la OMA. Así que nada, estamos muy contentos. No podíamos dejar la oportunidad de cruzar a Marruecos estando tan cerquita. Un ferry que tarda 1 hora en cruzar desde España hasta Marruecos. Así que nada, nos vamos a ver un poco de esa cultura que aparte a nosotros nos encanta. Y les vamos a ir mostrando de a poquito todo el proceso y todo este cambio y toda esta aventura maravillosa que seguramente nos espera cruzando el charco. Cuarto continente para la OMA, pero en realidad es el quinto para mí. Ya estuve en todos. Bueno, me falta la Antártida, que eso ya es más difícil. Bueno, no, estuviste, tenemos que cruzar todavía, ¿eh? Por ahí vamos, para el quinto. Sí, voy a... Va a ser el quinto continente. África, América, Europa, Asia y Oceanía.
haya gente bañándose en otoño. O sea, el clima que tiene Cádiz, la verdad, está espectacular, muy bueno. Terrible el viento que hay. O sea, me sacude la autocaravana para todos lados. Se filtra por acá abajo en algún lugar, se escucha que un silbidito El finito. viento va entrando, pero mira, mira los árboles, mira cómo se mueven. Y me está sacudiendo la caravana también. Y esa playa que veíamos recién ahí atrás, que dejamos atrás, digamos, la playa de Tarifa, justo esta zona es muy conocida por ser muy ventosa. Justamente se hacen muchos deportes, tipo kitesurf y todos estos que van... Con viento. Con viento, exacto. Pero hoy hay mucho viento. Ya habíamos estado varias veces, pero hoy hay muchísimo, muchísimo viento. Mirá lo que es, cómo se está moviendo todo. Pero es hermoso, mirá lo que es el lugar. Acá con los molinos alrededor. Estamos alto igual, ¿eh? Estamos terrible viento encima. Alto, que nos está sí, frenando. Mirá por el espejo, qué lindo. Ya estamos casi llegando a Algeciras, pasamos Tarifa, estuvimos visitando y vendiendo algún librito también en el Palmar. El Palmar me gusta muchísimo, la verdad que es muy, muy bonito. Pero bueno, ahora seguimos ruta porque tenemos el carné internacional, pero todavía nos falta el pasaporte de Elena. Ahora vamos a por eso. Y también, para que aparezca en el video, hay alguien, una pareja, que nos escribe siempre en todos los directos que cuando vengan a Algeciras, que las pizzas, pensamos que habíamos apuntado la dirección, los nombres, todo, y lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. Así que... Claro, lo peor es que ellos siempre nos escriben, pero cuando son los comentarios del vivo. Y ahora lo busqué y claro, esos comentarios no quedan grabados, quedan solo los comentarios que se hacen después en el video. Nada, vamos a tener que hacer una listado, especie de agenda, un grupo de WhatsApp o de algo para poder tener las direcciones y los números de gente que por ahí nos dice pasemos acá, vamos a saludarnos, vamos a conocernos. Y por ahí parece como que no queremos ir a saludar, pero es que a veces no queda registrado porque estamos hablando en el directo y después se borra o por lo que sea. Así que vamos a empezar a hacer como una agenda, un estado de WhatsApp ahí, ¿no? Una agenda de WhatsApp para en este caso decir, bueno, Algeciras, a ver quién nos escribe y que tenemos seguidores en distintas partes y llega un momento que nos olvidamos de dónde son. Pará que te voy a cortar un segundo porque mira lo que es esto, mira lo que hay por ahí. ¿Qué se ve ahí? Mirá lo que hoy está nublado. Es una locura este lugar, de lo lindo que es, ¿eh? Bueno, mirá, ya hay barcos ahí claro, a lo eso lejos. que se ve enfrente, ¿es África? Ya se ve... ¿África es eso? Ah, amor? sí, claro, ya se ven las montañas. ¡Wow! Qué chulo, qué hermoso. Seguramente por acá haya algún mirador, pero bueno, esas ahí montañas que se ven ahí entre las nubes, eso ya es África, amigos. Estamos muy cerquita de un nuevo continente. Qué emoción, ¿eh? Qué bueno ir y recorrer un lugar Pavo, nuevo. ¿y si nos cruzamos a Marruecos? Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Ya me quemé. Pero mira, ahí asoma entre las nubes también. Nos vamos a parar ahora en este mirador. Así podemos tener un planito tranquilo. Hoy es un día nublado. Por lo general desde este mirador se ve súper bien África y eso. Ahí está, mirá. Mirador del Estrecho. El Mirador del Estrecho tiene un telescopio para mirar. Y acá paramos claro, nosotros. Por eso digo que ya lo conocemos. De acuerdo. Bueno, ahora me viene a la memoria el recuerdo del lugar de cuando estuvimos acá ya hace un tiempo. Y creo que estuvimos una vez cuando yo estaba embarazada de Lua. Sí, cuando todavía no estábamos en viaje. Teníamos un cochecito y estábamos viajando por España. Qué bueno. Ahora estamos por aquí, vamos a salir nosotros del puerto de Algeciras. Hoy es un día bastante nublado, pero si ven bien, tenemos esas nubes que están ahí, esas montañas que se ven sobresalir, eso ya es las montañas de África, todo eso por ahí que se ve, toda esa línea. Y también se ven todos los barcos cruzando. Estamos cerca, ¿eh? Sí, no sabía que estaba tan cerca.
Imagínate que Argentina estuviera así de cerca, a 2 horas, en un barco de 2 horas. Ojalá. Guau, sería ideal. No se puede, pero bueno. Mira lo que es esto. Qué maravilla de lugar. Bueno, ya nos queda muy poquito. No salimos hoy y mañana quizás tenemos que terminar de hacer unos trámites, el pasaporte de Elena y todo, y tenemos que ir a comprar un par de cositas antes de cruzar. Así que mañana quizás estemos cruzando. ¿Tenés frío? No sé si alcanzan a escuchar, pero se escucha clarísimo el movimiento de todas las grúas, containers moviendo, los motores de los barcos. Estamos nada más y nada menos que ya en el puerto de Algeciras. Y eso que vemos ahí es Gibraltar. ¿Qué, mi amor? ¿Tienes que darle los patines? ¿Qué? ¿Si voy? Vale. Los dejo porque me voy a andar en patines con los nenes. ¿Y vos te vas a andar en bici? Buenos días, hola. Hola, hola, Karina. Bueno, día nubladito hoy, nos despertamos aquí. Dormimos en el pleno puerto, en el parking del puerto, porque tenemos que ir a hacer el pasaporte de Elena. Lo vamos a renovar, está acá muy cerquita. La verdad que bastante bien. Pensamos que iba a ser una noche un poco complicada por el ruido de las máquinas, pero no, la verdad que fue tranquilo. Nosotros siempre dormimos en cualquier lado, así que no nos afectó para nada el ruido. Estuvo muy bien y además miren las vistas, qué bonitas. Ahí abrimos la puerta y tenemos todo el agua ahí, está precioso. Los nenes estuvieron en un parque que hay por ahí que tiene un flamenco precioso. Es un flamenco. Es un flamenco. Así que bueno, ya hoy vamos a terminar de hacer ese trámite. Nos faltan hacer unas cositas en el Mercadona, como por ejemplo comprar yerba, dulce de leche, algún vinito, que es lo típico que compramos ahí, para poder cruzar y no quedarnos sin yerba en este tiempo que vamos a cruzar para Marruecos. Así que nada, eso, el pasaporte, el súper, y después ya nos vamos a buscar los tickets, a ver si salimos hoy o mañana. Seguramente salimos hoy porque hay todo el día, hasta la noche inclusive. Si podemos, a la tarde, si tenemos todo listo, ya nos embarcamos. Ahí estábamos. Quiero tomar el barco, dice Elena. Sí, ya estamos, mirá lo que es esto. Esto no para. Dormimos ayer ahí enfrente y bueno, nosotros la verdad que mucho ruido no hubo, lo normal de máquinas y eso, pero no te molesta al dormir, pero sí que había eso, una vibración ahí de maquinarias de no parar, o sea que esto no para día y noche, todo el día sacando y entrando contenedores y nosotros esperando nuestra hora de salida. Realmente no significa que ahora vamos a salir, vamos a ir a comprar los tickets dentro y a ver si hay salida para hoy, porque no miramos los horarios todavía. Sí, yo los miré. Ah, vale. Yo los miré, Sí, yo los miré. Mira, Potera. ¿Qué? Mirá todas las lanchas mirá, secuestradas. Mirá, sí. ¿Será eso? A ver si Sí, se ve sí, acá. sí, Sí, ¿no? Como la... Son todas embarcaciones secuestradas, se nota, Sí, son las había que un salen en montón. la tele. Había un montón. Bueno, sí, este es uno de los puertos más importantes del calientes. sur, claro, que pasa de todo por acá. Miré, hay bastantes horarios seguidos, de hecho hay como hasta las 3 de la mañana de barco. La idea que teníamos era de salir un poco más temprano para poder mirar y que no se nos vaya la luz, pero al final nos liamos toda la tarde yendo a buscar, no sé, al Mercadona, hicimos compra, después nos fuimos al Decathlon, tuvimos que comprar algo de aceite para el coche, bueno, hicimos diferentes cosas y al final se nos terminó pasando la tarde. Son las 6:20 ahora mismo, pero claro, está empezando a oscurecer muy temprano en esta época, media hora más ya es de noche. Pero bueno, vamos a averiguar, vamos a ir a ver dónde, a la oficina de los tickets, a ver qué nos dicen, a qué hora salen. Este que nos hacía seña, no sé qué es.
Gracias. Eso, los tickets, a ver a qué hora podemos agarrar uno de los ferries. Guten Morgen. Ahora sí, buenos días, buenos días. Tánger. ¿Dónde dice? Bien. Acá Estamos pone acá Puerto siguiendo Tánger. las indicaciones. Ahí tenemos el cartelito. Ya estamos yendo al puerto a embarcar. Tickets. Anoche sacamos los tickets. Fuimos a absolutamente las 4 empresas que había, o sea, todas, que había ahí en el puerto, digamos. Transmediterránea, Balearia, FS, no sé qué, y Morocco Link, algo así. Line, Morocco Line Link. Pedimos bien presupuestos en todas, ida y vuelta, y terminamos sacando por Morocco. Lo bueno es que sacamos con la vuelta abierta, así nos salía mucho más económico, y está abierto por 1 año, así que estamos pasando control portuario de aduanas, nadie te controla nada, y bueno, nos vamos directamente, sale a las 10:15, tenemos que estar ahora a las 9 en el puerto, ya embarcando, y a las 10:15 sale el barco. Léete esto. A ver, Tánger. Nosotros vamos a Tánger, el amarillo para arriba, Recto. dice. Naranja, perdón. Ahora vamos dirección Tánger. Hay mucha gente que sabemos que suelen ir dirección Ceuta o Melilla porque está en África, pero es territorio español. Entonces como que, no sé, se sienten más seguros bajar en ese territorio y después solo cruzar frontera así terrestre, que subir ya directamente el avión, el barco y hacer la entrada, hacer la entrada directamente ahí en Tánger. Con billetes. Espera que voy a sacar los billetes. No los saqué. Aquí. ¿Qué Hola. tal? Buenos días. ¿Qué tal? Voy siguiendo lo que me digan, ¿no? Los de azul. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, ya estamos. Acá hay otro. Otra. Buen día. ¿Aquí? ¿En la primera? Ah, ok, gracias. África Morocco Link. Esa. Buenos días. ¿Cuántos soy? 5. Gracias. ¿Sabe cómo está la mar hoy, no? Por el momento está buena. Sí, ¿no? Venga, Esperemos. gracias. Adiós. Ya nos pusieron ahí el cartelito de Tánger ¿Y ahora? Med. Y ahora, Todos los pasajeros. por ahí, esa que está en verde. Control de policía. Voy a bajar la cámara No, no pasa nada. porque no sé si está acá. Sí, acá. Sí. ¿Sabe si es seguro el barco dejar cosas dentro? No a la vista, obvio, no, pero... No hay comentarios. Vale. Cuando la dejo aparcada, las cosas y eso, por eso. Eso es. De esos, hablo de esos, de los que vigilan. Sí. Para saber si suelto el dogo o no. Te lo pensás. Si ves un pitbull acá sentado que te mira así. Estos de cara para abajo. Gracias, buenos días. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos. Perfecto. Y ahora, a lo que nos diga la Ahí nos compañera ahí está adelante. Aparcar, supongo acá en la segunda línea porque en la primera no hay más lugar. Ahí está nuestro barco, miren, el que dice África Morocco. ¿Este de dónde es? Deutschland. Y este es Spain. Buen Hola. día. Bueno, señores, ya estamos en la línea para... En la línea de salida. Sí, en la línea de salida, exacto. Supongo que nos esperaremos un ratito para poder embarcar y ya ahí dejamos el coche en la bodega y nosotros subimos al barco. Está bastante grande el barco, ¿eh? Sí, mira, eso que está ahí, Sí. que se ve justo entre el barco y al fondo del Ah, barco en la sí, punta, eso debe ser Gibraltar. Sí, se ve. Y esto supongo que es España, El y peñón. África hoy no se ve, está bastante nublado, así que no sé Estoy cómo mareada va. igual, porque hoy lo teníamos para el otro lado y ahora en la ubicación del puerto en el que estamos está allá. Pero es Estás por- mareada y todavía no te subiste al barco. Sí, sí, mira, y hablando de eso, Tenemos la biodramina. compramos la biodramina para subir porque la tiene Elena. A ver, la publicista. A ver, Lena, ¿eso es para el viaje? Biodramina, muy bien. Tickets. Buenos días. Nos tocó
Un día súper mega gris. Íbamos a cruzar ayer y ayer había un solazo, estaba hermoso y al final eso, haciendo todas las cosas no nos dio tiempo. Y hoy nos tocó medio lluvioso y gris. Pero bueno. No con pasa olas nada. y viento. No, bueno, recién el de la mar, acá el del puerto le preguntamos y dijo que estaba bien la mar. Bueno, vamos a ver. Me encantan los marroquíes cómo vuelven a sus casas, ¿no? Llevándose de todo. Qué bueno es tener Un barco. tu continente tan cerca, ¿no? De donde vivís, porque en este caso nosotros residimos en España y decir, bueno, en 1 hora y media me tomo un ferry y estoy en Argentina. ¿Se imaginan lo que sería eso? ¡Buah! Bueno, y eso pasa acá con todos los marroquíes. Y claro, pueden ir relativamente... Y llevarse cosas, Eso, traer llevarse cosas. e ir buscar, varias veces. Eso. buscar especies, comidas, Sí, todo. qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora sí, cerramos y nos vemos ¡Ready arriba. to go! Como el coche va en un depósito, por supuesto no podemos estar dentro de la caravana, te tenés que ir del vehículo y subir a la cafetería y esperar ahí hasta llegar. Tenemos 1 hora y media de ferry, así que es muy rápido, por eso tenemos que bajar, dejar la caravana cerrada y luego cuando estemos llegando a Marruecos, volver para desembarcar. Sí, está lloviendo, se mueve un poco y tenemos por ahí adelante, ¿qué es eso, Lua? Eso es España. Eso es España. Ahí tenemos el Peñón de Gibraltar, justo acá derecho, y la parte de España, de Andalucía, que es donde vinimos recorriendo nosotros ahora. ¿De dónde salió el barco? Claro, no, bueno, el barco salió justo ahí derecho y eso que decía Yapao son los molinos donde está el mirador. Porque el otro día fuimos ahí donde están los molinos y fuimos al mirador y yo vi África, allá se veían las montañas. Sí, depende del día como esté la costa, se ve mucho o no se ve nada. No sé si se ve con la cámara, pero por ahí más o menos se ve borroso, pero se ve más o menos. Ya se ve ahí, ¿eh? Vamos a intentar llegar adelante, pero me parece que no se puede ir hasta adelante. Se mueve un poquito, tampoco mucho, porque el barco es bastante grande. Hermoso día, ¿verdad? De este lado se aprecia mucho más. Ahora nos pusimos del otro lado del barco. De aquel lado veíamos España, ahora sí que de este lado estamos viendo África. ¿Esto es África? ¿Qué es África? ¿Pensabas que era así cuando lo ibas a ver o que ya ibas a ver elefantes, jirafas? Nah, así, ¿eh? Ahora sí se toma más dimensión de lo que es España. Va pasando ahí, Gibraltar español. Y ya cruzás hasta acá y ahí ya tenemos África. Ok, thank you. Bueno, señoras y señores, Estamos a punto de tocar el suelo ¡África! Señores, cruzamos nuevo continente. Bueno, a ver qué tal los amigos. Perdone. Uy. Que vaya. Saco cagando con la cámara. Ah, pasaporte será. 5. 5.